para ver respecto de sobre qué población impacta en nuestro país y sobre qué población vamos a intervenir y de qué manera. Bien, lo que recién estaba diciendo, ¿desde qué modelos teóricos y teórico-prácticos partimos para intervenir en las situaciones de violencia hacia las personas mayores? Ya hemos abandonado los modelos unicausales que dicen por tal situación, tal otra, ¿no? Porque estaba drogado, le pegó a la madre, porque está drogado, le robó el celular. En todo caso, ese tipo de situaciones tienen que ver con desencadenantes. En la actualidad nos posicionamos pensando que hay factores personales, factores de la interacción, factores que tienen que ver con la familia, factores que tienen que ver con las comunidades y con las culturas en las cuales nos desarrollamos, que pueden provocar o potenciar que la familia reproduzca situaciones de violencia. Entonces, ¿por qué ocurre? Para poder desanudar estas situaciones tenemos que ir uno por uno en estos niveles. Y después veremos cuál es el nivel de intervención en donde cada uno puede poner su granito de arena, sea cuidador, sea cuidadora, sea enfermera, sea una persona, un vecino de la comunidad, sea un profesional, sea un equipo, sea una institución. Bien. Hasta ahora también habíamos dicho, estaba explicando que tenían que ver con una cuestión de factores en estos distintos niveles. Las personas que tienen 60 años y más no llamaban violencia familiar a la violencia que ocurría hacia el interior de sus núcleos primarios, ¿no? En ese momento, hace de 30, 40, 50 años, mucho de lo que tiene que ver con la educación y con lo pedagógico tenía que ver con situaciones que después fueron nombradas como violencia familiar. Tenemos ahora más adelante, vamos a ver la complejidad de lo que tiene que ver con los factores de riesgo de las personas mayores en definitiva, y con los que tienen que ver, esto particularmente que dice esta diapositiva, tiene que ver particularmente con nosotros, con lo que está ocurriendo en este momento en la ciudad y en Argentina. Los factores que históricamente fueron de protección, o sea, que una persona mayor tuviera su jubilación, que una persona mayor tuviera su propiedad, era una protección frente a las situaciones, ¿no?, de vulnerabilidad. En este momento, esos factores de protección se convirtieron en factores de riesgo. Ahora vamos a ver un poquito más adelante por qué. ¿Por qué tener casa propia o por qué tener jubilación es un factor de riesgo para una persona mayor en nuestra ciudad o en nuestro país? El objetivo de la intervención en las situaciones de malos tratos siempre va a ser la recuperación de la autonomía, no solamente en las personas mayores. En cualquier persona que sufra situaciones de violencia, el trabajo se va a dirigir siempre a que esa persona recupere su autonomía. Los cuadros prevalentes que tenemos en este momento respecto del maltrato a las personas mayores tienen un crecimiento exponencial, como decía antes. Cada año va creciendo de entre 2 y 6% hasta el 17% según el cuadro. Ahora vamos a ver según qué tipo de maltrato va creciendo año tras año. Lo que yo puedo decir es que la Corte Suprema de Justicia empieza a medir hace 14 años. Cuando hace 14 años se abre la Oficina de Violencia Doméstica, los adultos mayores que denunciaban eran el 0,01. Hoy los adultos mayores y las adultas mayores representan el 6% del total de las denuncias en la oficina. Todos los días hay entre 1 y 8 personas mayores esperando para hacer una denuncia de violencia familiar. Es un número alto, desde cualquier lugar que se mire, es un número importante. Y esto tiene que ver con el empoderamiento que hubo respecto de esta situación, y también me gustaría que empecemos a pensar y a bajar todos esos mitos que tienen que ver con que las personas mayores no dicen, con que las personas mayores no denuncian. Es cierto, tenemos una cifra blanca, que es la que estamos viendo ahora, y también tenemos lo que llamamos una cifra negra, que es todo aquello que no puede ser denunciado. O sea, las personas que son frágiles, que son dependientes, que están bajo el cuidado de otras, y que no llegan a decir, a mí me está pasando esto con mi familia. Entonces, ahí tenemos todo un número que no conocemos.
porque no tienen acceso a otros, porque no tienen acceso a la comunicación digital, porque no tienen acceso sencillamente a un celular para poder decir lo que está pasando. Bien, entonces, tenemos maltrato de las parejas, maltrato de las exparejas, hijos que maltratan, está puesto en negrita porque ahora vamos a ver cuál es el número, otros familiares y otras personas. Históricamente, el número más alto de maltrato hacia las personas mayores había sido el de las parejas o las exparejas, porque el maltrato a las personas mayores no comienza cuando son mayores, empieza mucho tiempo antes. Desafortunadamente, en la actualidad, y ya desde hace más de una década, el maltrato de los hijos a los padres duplica y triplica el de las parejas y exparejas. Esto significa que de 70 u 80 denuncias mensuales, más de la mitad son de hijos que maltratan a sus padres. Y el 78% de ellas, de esas denuncias, son mujeres mayores. Son mujeres mayores. Tenemos un promedio de 600 denuncias anuales. Insisto, estas son las personas autónomas que pueden llegar hasta una oficina a decir lo que les pasa, pero tenemos todo el otro número y además tenemos todo aquel número de las personas institucionalizadas, de las cuales tampoco conocemos cuántos necesitan protección. 17% cada año, 78% de mujeres. Entre 5 y 10 personas han dicho que reciben malos tratos de manera diaria o semanal. O sea, hay personas que durante el transcurso de todo un mes a todo un año nunca son felices, nunca están tranquilas, nunca ceden en el alerta de las personas con las cuales conviven. En la ciudad de Buenos Aires y también en otras regiones del país, lo que tenemos es personas mayores que viven solas, personas mayores que viven en parejas, personas mayores que viven con su expareja, porque por una cuestión económica no se han podido independizar o ir de la casa. Personas mayores que viven con 2 y 3 generaciones en su misma casa, que volvieron a la casa o que nunca se fueron por 2 situaciones principales. Primero, por el tema de las separaciones y los divorcios. Las separaciones y los divorcios hacen que los hijos o las hijas vuelvan a la casa de los padres porque no tienen dinero para alquilar en otro lugar o para comprarse otra propiedad. Entonces, el retorno a la casa materna o paterna produce la convivencia de 2 y de 3 generaciones. Esto es un factor de riesgo, o uno de los factores de riesgo más importantes de este momento, porque compatibilizar la arquitectura de la violencia, donde vivían 2, ahora viven 6 o viven 8, es bastante difícil. Y también es bien difícil compatibilizar los intereses actuales de 3 generaciones, sobre todo en un momento en que estamos viviendo con cambios vertiginosos, ¿no? Entonces, tenemos como uno de los factores de riesgo principales la convivencia bitrigeneracional por el tema de las separaciones. Pero otro de los factores importantes que tenemos en Argentina es la recurrencia a las crisis económicas que tenemos y que hacen que los hijos o no se vayan de la casa hasta muy tardíamente o hayan regresado a vivir a las casas, produciéndose el desplazamiento de la figura de la persona mayor en su propia casa. Y ahora vamos a ver las distintas tipologías de malos tratos que aparecen, pero aquello que siempre decimos, que bueno, que después en definitiva le toca, su cuarto pasa a ser el cuarto del hijo, o de la pareja del hijo, o del hijo con la pareja, que además después terminan utilizando la cocina, comedor, el baño, todo, y la persona mayor queda recluida en la parte más deficiente del hogar. Eso en el mejor de los casos. En el peor tenemos casos que se denuncia que la persona directamente se va a vivir a la casa de un amigo o a la guardia o a la sala de espera de los hospitales para no pasar la noche en su propia casa. Bien. Entonces, como les decía antes, tenemos un 6% del total de las denuncias que hoy por hoy son de personas mayores. Las personas mayores que dicen del maltrato en su pareja llevan entre 20 y 40 años de malos tratos, en comportamientos cíclicos que en otro momento de la historia no se denunciaban. O sea, los movimientos sociales de mujeres, la apertura
de este tipo de problemática, el estudio de este tipo de problemática, las distintas seguridades que se le fueron poniendo al tema, y la autonomía económica de la mujer también va permitiendo que pueda acceder a decir lo que le está pasando hacia el interior de su matrimonio, hacia el interior de su pareja, hacia el interior de su familia. Tuvimos un caso de una señora que demoró 64 años para decir por primera vez que había sido maltratada durante todo su vínculo relacional. Y que en general lo que dicen en ese momento, o el motivo por el cual hay, bueno, está un poquito más o menos expresado, es que finalmente no quieren terminar su vida de esa forma, quieren vivir de otra manera los años que les quedan por vivir. Las personas mayores, insisto, hablan y dicen si uno puede escuchar y si uno puede preguntar. Pero en general, ustedes fíjense que en la cola de supermercado, en la cola de colectivo, cuando uno se sienta con alguien, basta con saludar para que una persona empiece el diálogo, empiece a hablar. Entonces, ¿cuánto más un cuidador, una cuidadora, un enfermero, un médico? Después vamos a hablar particularmente del tema de salud. ¿Cuánto más pueden ser preventivos en este sentido, ¿no? O tener información como para derivar a las personas que se animan a decir lo que les está pasando, a lugares donde puedan ser escuchadas y donde se puede implementar una estrategia de protección. Entonces, no lo comunicaron por vergüenza, no lo comunicaron porque estaban solas, no lo comunicaron porque tenían una situación de dependencia emocional con la otra persona, porque cuando uno se casaba o se unía era de por vida y había que soportar lo que había que soportar, ¿no? Porque al buscar ayuda en los hijos, al ser mayores, la mayoría o gran parte piensa, bueno, pero a ver, si durante toda la vida lo aguantó, ¿por qué no se lo va a aguantar ahora? ¿No? Ahora se le ocurre decir lo que le está pasando, si siempre estuvo al lado de él de esa forma. Y lo digo en términos de femenino y masculino de este modo, por el número que les dije antes, el 78% son mujeres que denuncian. Igualmente ahora les voy a contar qué dicen los hombres, porque siempre nos queda esa duda, ¿no? Pero las mujeres no son violentas, ¿qué denuncian los hombres mayores? Entonces, ¿qué motiva a una mujer de 60 o 70 años a decir, porque yo trabajo en un lugar judicial, a decir, necesito una medida de protección, quiero que lo saque de mi casa, quiero que no se me acerque, no quiero que vuelva, quiero que hagan algo con él, quiero que lo internen, porque uno de los factores de riesgo también más altos y recurrentes que tenemos es todo el tema de adicciones. El tema de adicciones crece, 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 y lo mismo, no se ha podido detener ni hacer retroceder. Bien, entonces, la mujer mayor se deteriora, encuentra un lugar de autonomía en otro lugar, en un lugar de socialización, en un centro de día, en un centro de jubilados, o consigue trabajo, o tiene una jubilación de ama de casa. Entonces, algo que antes estaba rígido se empieza a mover. Empieza a haber una cierta movilidad y a reflexionar, a pensar que otra situación en su vida puede ser posible. Entonces, viene y denuncia. No solamente denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica. Ustedes saben que en la ciudad existe el programa Proteger y que en las provincias existen las direcciones de tercera edad y que en los hospitales existen los servicios sociales. No siempre la denuncia es judicial. Muchas veces la denuncia es social o institucional, ¿no? Entonces, les decía recién, ¿qué dicen los varones mayores? Porque siempre queda como esta duda, ¿no? O esta cuestión de, pero ¿cómo? Las mujeres, ninguna mujer maltrata a su pareja o a sus hijos. Bueno, hay como dos cuestiones. Por un lado, lo que les decía antes. Todos los que estudiamos o intervenimos en gerontología sabemos que la mujer per se es la cuidadora de sus hijos y luego de sus padres. O en general ha sido criada para el cuidado. Si hay una cifra de mujeres que maltratan, puede estar en ese número de cuidadoras que desconocemos. Pero ahí también hay que desmitificar una cuestión. Ninguna persona que cuida maltrata porque trabaja muchas horas o porque le pagan poco. Porque esto se escucha frecuentemente. Bueno, pero los terminan maltratando porque no les pagan bien, porque, a ver, en todo caso insisto, puede ser alguna situación desencadenante, puede ser desencadenante, pero ninguna persona maltrata a otra porque no cobra bien.
tenemos que investigar mucho más respecto de eso. Mucho más, por supuesto, para poder intervenir. Para eso es que estamos haciendo estos diagnósticos. Para eso es que estamos diciendo, ahora tenemos datos. Ahora tenemos datos. Entonces, tomé el primer trimestre de esta ciudad y también tratando de bajar otro mito, que es el de que la violencia familiar ocurre más o con mayor frecuencia en sectores más vulnerables económicamente. Para este estudio para este pedacito de estudio de muestra, tomé solamente el sector medio y medio alto de la ciudad de Buenos Aires. O sea, tomé Barrio Norte, Recoleta, Floresta. Hay 265 situaciones en el primer trimestre de este año denunciadas, de las cuales 44 son varones mayores de 60 años. Entonces miré uno por uno estos expedientes para ver qué dicen los varones, cómo se los maltrata, de qué forma. Y entonces me vuelvo a encontrar con la misma cifra que me encontré en las mujeres. A la mayor cantidad de personas que denuncian los varones es a sus propios hijos. Y los denuncian por sí mismos, porque los maltratan a ellos, a los padres mayores, o denuncian por sus esposas o por sus parejas, porque ustedes saben que en Argentina la ley habilita a denunciar por otro. Si después los jueces ratifican esa denuncia, etcétera, es otra cuestión. Pero cualquier persona que observa maltrato puede ir a hacer una denuncia. Entonces, estos varones mayores en gran cantidad denuncian a sus hijos. Los que no denuncian a sus hijos, los dos primeros casos que me encontré son parejas homosexuales de varones, en donde uno y otro tienen entre 15 y 20 años de diferencia, dos situaciones, y denuncian malos tratos entre ellos. Y luego denuncias a mujeres que son en segundas uniones, que también tienen entre 15 y 20 años de diferencia entre ellos y ellas, y ellos en este momento, cuando están más grandes, cuando pasaron 10 años, etcétera, lo que denuncian es que estas mujeres quieren ser apropiadoras de sus bienes. Esto particularmente en este primer trimestre de este año, para que tengan la información más actualizada que se pueda tener respecto de esta problemática. Esto es lo que tenemos entre manos en este momento. Cuando nos preguntamos si estamos preparados, si estamos formados, la verdad es que nos queda un gran interrogante sobre cómo intervenir. Ahora vamos a ver particularmente el cuadro del maltrato de hijos a madres y a padres. Pero quiero detenerme un segundito acá, porque estamos viendo temas de violencia, y en este primer trimestre también, en esos expedientes, en esos legajos que estaba leyendo, me encontré con todas estas situaciones de efectos en la salud de las personas que tiene la violencia familiar. No hay ningún área de la salud que no haya sido afectada por el tema de violencia. Pero sin embargo, no lo tomen a mal los que trabajan en salud, durante 14 años, en más de 10.000 situaciones, no ha habido denuncias directas del sector salud. Seguramente, digo, las personas que trabajan en hospitales, en residencias, etcétera, este tema lo deben canalizar por otros lugares, por los servicios sociales, por el Ministerio Público Fiscal, digamos, seguramente. Pero tengamos en cuenta que, lo mismo que dije antes, cualquier persona que es testigo de una situación de violencia tiene una obligación ética primero. Pero además, no necesariamente hay que despejar cuestiones. No necesariamente tiene que intervenir, porque no todos podemos intervenir en situaciones de violencia, pero sí tiene obligación de derivar y de informar, ¿no? Sobre todo cuando somos agentes del Estado o personas que elegimos dedicarnos al trabajo con las personas mayores. Entonces, hay situaciones en donde ya hay enfermedades preexistentes que se agudizan y hay otras situaciones que no, que las enfermedades comienzan cuando comenzó la situación de malos tratos, ¿no? Y esto, digo, hablando de enfermedades, de somatizaciones, sintomatología, todavía no hablé de lesiones y no voy a hablar de lesiones porque tampoco para mí tiene mucho sentido que ustedes conozcan hasta dónde llega el maltrato. Bueno, esta es una cifra que también no la vemos en ningún lugar, o por lo menos si ustedes la conocen después me dicen dónde la ven o cómo es que se difunde.
Los femicidios de mujeres en general ocurren en Argentina en este momento cada 24 horas. Los de mujeres mayores cada semana y media están ocurriendo. Y como dije antes, el año pasado fueron 32 sobre 231 de 60 años y más. Como dije antes, el maltrato se está produciendo en mayor medida por parte de los hijos y el femicidio también. El femicidio también, que insisto, durante todo este mes de buen trato, en todos los lugares donde me invitaron, dije, y estoy compartiendo estos números, en los primeros 3 meses de pandemia murieron 13 mujeres mayores, en 3 meses, encerradas. La mitad de esas mujeres en manos de sus hijos, sobrinos y nietos. Por supuesto que si es un femicidio es de muerte violenta. La mitad de esas muertes fue en manos de esas personas. La otra mitad con armas blancas o de fuego. Digo, estos datos son extraordinarios. Nos sorprenden, nos llaman la atención. O sea, insisto, en nuestras carreras de grado, en nuestra vida cotidiana, no estudiamos que los hijos mataban a las madres. A lo sumo lo veíamos en una tragedia griega, en una obra de arte, y rápidamente no nos deteníamos a pensar qué pasa, qué nos está pasando, qué está ocurriendo esta situación, no solamente en Buenos Aires, no solamente en Argentina. Si uno mira Chile, si uno mira Uruguay, si hoy estaba mirando México y estaba mirando España, nosotros miramos el aquí y ahora de esto que está pasando con estos hijos de entre 35 y 45 años, les diría. Esto empezó mucho antes, ¿no? En España ya empezaron a estudiar el maltrato filioparental desde la adolescencia, porque en realidad si uno le pregunta a estas mujeres mayores, ¿pero cuándo empezó? Una pregunta habitual que se hace cuando uno está midiendo violencia, ¿cuándo empezó esta situación? Y tenía 13, 14 años, 13, 14 años tenía. Y ahora estamos hablando de personas de 35, 40, porque cuando decimos de consumo de droga, cuando decimos de maltrato, no estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de hombres de 35, 45 años que maltratan a la familia. Y que, como decía recién, pertenecen a todas las clases sociales. Sí tenemos un 44% de gente que tiene mayor dificultad en el acceso a recursos. Por lo tanto, cuando uno accede menos a derechos, tiene más problemas. Cuando tiene más problemas, tiene más posibilidad de que haya más factores de riesgo y de ocurrencia de la violencia. Entonces, vamos a pensar en esto que tiene que ver con los pactos intergeneracionales. Porque la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Que esos que nos tienen que cuidar nos están devolviendo malos tratos. ¿Qué hicimos o qué no hicimos? ¿O qué pasó en general? Lo que hacemos cuando criamos, no necesariamente a nuestros hijos, cuando criamos en general, cuando criamos comunidad, cuando criamos sociedad, lo que hacemos es transferir poder a la otra generación. Transferimos educación, transferimos afectos, trabajo, socialización, transferimos experiencia de vida. ¿En qué momento se produjo el quiebre de esta transferencia? Para que tengamos estos números y para que no haya una reflexión más profunda, para que no haya una intervención más profunda, ¿no? Ya que abrimos el abanico y pensamos en todo tipo de cuestiones cuando pensamos en gerontología. Algunas reflexiones que tuve que quiero compartir con ustedes, ¿no? Si me pongo a pensar desde cuándo cambiaron estas representaciones. Muchos de los que estamos seguramente acá no lo estudiaron, tal vez lo vivieron. Desde los 90 en adelante hubo un cambio, o antes, pongámosle desde los 80 en adelante, hubo cambios de conformaciones familiares. Todos estudiamos la familia multiproblemática, la familia ensamblada, las separaciones, las familias monoparentales, ahora las familias monomarentales, ¿no? Y en un momento, en la familia tradicional tenía el pater families, que era el que ponía la autoridad en ese núcleo. Pero uno se pregunta, en este cambio de conformaciones familiares, ¿quién representa la autoridad del pater families? Se los dejo como inquietud, y si quieren lo pensamos juntos y lo seguimos dejando como pregunta. ¿Quién es el que dice, hasta acá podés llegar? ¿El novio de la madre
La madre que está sola y tiene un nene, 2 nenes, 3 nenes, trabaja todo el día, llega cansada. La abuela que los cuida, la pareja nueva de la madre durante la semana o en las visitas con el padre los fines de semana. Se los dejo como inquietud y ustedes siguen pensando ejemplos. ¿Quién es el que dice hasta acá podés llegar? El empoderamiento de la figura del niño. Bueno, yo hace 14 años que trabajo en la corte y antes no era judicial, pero seguramente ustedes escucharon alguna persona que dijo, él decidió o ella decidió vivir con la mamá, él decidió o ella decidió vivir con el papá, ¿no? El falso empoderamiento de la figura del niño, a partir de la Convención de los Derechos del Niño, a partir de la legislación que hay sobre los niños, ¿no? Que un juez escuche a un niño, o que una mamá, o que un papá diga, él decidió vivir con el otro, es un concepto erróneo y una representación errónea. Los niños no deciden con quién vivir. Los niños opinan. Un niño puede decidir qué ropa se pone, qué quiere comer, a dónde quiere ir a jugar, pero un niño nunca decide con quién vivir, porque no tiene autonomía para esa decisión. No puede hacer la valijita, agarrar la billetera y decir me voy con mamá, me voy con papá. El niño opina. Los adultos somos los que decidimos y avalamos esa opinión de los niños. Entonces ahí hay un empoderamiento. Si un niño escucha desde pequeño que decidió con quién podía vivir, hay un falso empoderamiento. Seguidamente, el crecimiento a nivel mundial de las maternidades y paternidades adolescentes. No es un problema que tenemos solamente en Argentina, es un problema a nivel mundial. Cuando 2 adolescentes deciden, o una, tener un hijo, en general van a vivir un tiempo a la casa de la madre, un tiempo a la casa del padre, tienen que terminar la escolaridad, hay una cuestión de no tener cómo mantenerse también económicamente. Entonces, ¿qué pasa con estos roles? Otra vez, ¿quién es el que pone el límite? ¿Quién es el que pone la autoridad? Más de una vez escuchamos, nos criamos juntos. El mundo de Peter Pan, roles todos adolescentes, ¿no? La abuela y el abuelo, el que pone el límite a sus hijos y a sus nietos, como si fueran padres. ¿Crían los papás adolescentes a sus hijos como papás o como hermanos? Son todas, lo dejo abierto, preguntas y reflexiones a partir de decir cómo es que se llega a los 40 años sin un límite claro sobre lo que se puede y no se puede hacer en tu familia, pero básicamente con tu mamá y con tu papá. Lo que estamos reflexionando de mucho antes y que no pasó solamente acá, que está pasando a nivel comunitario y a nivel mundial. Luego, la pérdida de la autoridad de la institución escolar. El cuestionamiento permanente, ¿no? Al docente, al otro, los padres que van a la escuela a cuestionar lo que pasa, lo que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Incluso hasta la violencia física contra la escuela, contra los docentes, otro lugar más de autoridad que queda desdibujado, porque en el perfil de estos muchachos que maltratan, la escolaridad secundaria no está terminada en general. Además, la cultura vincular tildocrática, ¿no? Esta cosa lábil de que ahora el vínculo es a partir de un WhatsApp, por ejemplo. Empiezan con un WhatsApp, terminan con un WhatsApp, el WhatsApp y el color, ¿no? Del tilde. Entonces, ¿qué tipo de vínculos estamos creando a partir de poner todo lo que tenía que ver con lo afectivo, la mirada, el cuerpo, tocarse, etcétera, solamente en un intercambio a través de la pantalla? ¿Quién pone el límite ahí? Los delitos informáticos no están regulados. ¿Quién pone la línea entre lo que está bien y lo que está mal en los vínculos, en la cultura tildocrática? Luego, la pérdida de credibilidad del Estado. El Estado como limitante, como el que también decía, hasta acá se puede llegar, ¿no? Si nosotros tenemos, por lo menos durante los últimos años, muchos años, pérdida de institucionalidad, la habilidad de las figuras institucionales, el Estado es un límite fundante, es también el que dice hasta acá se puede llegar. Si está desdibujado, yo creo que desde que nací que escucho que el Estado es corrupto, ¿no? Entonces, digo, si yo recorro todas estas situaciones, no me resulta difícil pensar que una persona llega a cierta edad con un límite bastante borroso sobre lo que se puede hacer y no hacer. Lo comparto con ustedes y ustedes después
agregan o piensan o pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas cuestiones o agregar otras. Entonces, hemos roto los códigos afectivos, los de convivencia, los comunitarios. Hoy conversaba con una compañera de trabajo y digo, yo todavía recuerdo criada en un barrio, no pasó tanta vida, criada en un barrio que salías a jugar a la vereda y por ahí la vecina mayor que sacaba la sillita te decía, nena, metete para adentro que ya viene tu mamá, tu papá de trabajar. Entonces, había una mirada comunitaria sobre el niño, la niña y sobre el otro, que hoy no se está viendo. Hoy no se está viendo una mirada y un cuidado comunitario sobre el otro. Por el contrario, pareciera que lo que prevalece es la desconfianza del otro, más que el cuidado. Entonces, estas rupturas son sutiles, son como muy sutiles, ¿no? Como que no las llegamos a percibir. Y no pasó tanto tiempo entre ese cuidado y este momento. Bueno, esto era un pacto social y un pacto intergeneracional que teníamos, y que todavía seguimos teniendo algunos. Pero bueno, en general hay que darle una respuesta a esto que está pasando. Como decía antes, tenemos que diferenciar, como voy con el tiempo, me falta un ratito, tenemos que diferenciar los orígenes de las causas, de los desencadenantes de la violencia, ¿para qué? Para poder intervenir. Porque una cosa es lo que desencadena una situación de violencia y otra cosa es ir a la causa. Vamos a pensar intervenciones diferentes según esta concepción. Como les contaba antes, crecieron de manera exponencial los factores de riesgo de las personas mayores. Yo tengo esta población que es autónoma para estudiar y para escuchar, y además de manera bastante rígida y estructurada, porque el Poder Judicial tiene características particulares, no son entrevistas abiertas, ni tenemos seguimiento sobre los casos, es como muy particular, es una evaluación de situación de riesgo de todas las personas, y de ese grupo yo extraigo lo que tiene que ver con personas mayores para ver qué ocurre particularmente en este segmento de la población. La mayoría de los factores de riesgo están en la interacción, en la persona agresora y en el entorno, no en la persona mayor. La persona mayor que viene a denunciar tiene autonomía psicofísica, tiene autonomía económica y tiene autonomía respecto de lo que tiene que ver con lo habitacional. Entonces, lo que vienen a pedir en general respecto de la legislación que tenemos es o sacar al otro de la casa o que no se le acerque, un botón antipánico, o que cesen su conducta violenta. Muchas madres vienen a pedir internaciones, muchas. Y a muchos jueces no les tiembla la mano para internar a una persona, un hijo, que tiene una problemática de salud mental, que la verdad que hay muchos problemas de salud mental en los hijos, y los otros componentes de la familia se alejan, porque ustedes saben que tanto la droga como la cosa psiquiátrica aleja a las demás personas de lo que tiene que ver con eso, y queda la persona mayor sola al cuidado de ese otro. Bien. Los riesgos prevalentes que tenemos en este momento, como les decía, es la convivencia de 2 y 3 generaciones, un alto porcentaje de la población con consumo, la presencia de armas, el alejamiento de los otros hijos, la presencia de trastornos de salud mental, desempleo, dependencia económica, contextos de soledad, de violencia social, aislamientos. Y el perfil que tenemos, esto bueno, como mucho no quería hablar tan en detalle, el perfil que tenemos en la actualidad, no es la señora sola de 75 años, viuda, no, de 60 años en adelante, el porcentaje más alto está en esta primera franja. Por supuesto que cuando uno va avanzando en edad, si tiene mayor fragilidad, mayor dependencia, mayores factores de riesgo, va a tener mayores posibilidades de que haya situaciones de maltrato, pero los números más altos no están en esa franja de población. ¿Qué es lo que uno encuentra cuando va a buscar bibliografía? La señora sola de 75 años que no se puede mover. Este no es el perfil de las personas que están siendo maltratadas. Como ustedes vieron recién, son 32 mujeres que murieron en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe, básicamente. Porque la violencia que tenemos hacia las personas mayores es una violencia urbana. Ustedes saben que la República Argentina tiene 1.500 kilómetros por 3.900, pero vivimos solo en 9 ciudades. De manera tal que cuando tenemos que pensar acciones, tenemos que pensarlas en más
inversión en cuestiones que tienen que ver con lo urbano, ¿no? Con acercar a esas personas mayores en esas ciudades el recurso que necesitan para salir de la situación, de la recomposición de estos pactos que están quebrados. Hay distintos niveles de violencia y distintos niveles de riesgo. En algunos se interviene de un modo más asistencial, y en otros no queda otra que la medida de protección, porque está en riesgo la vida de la persona. El riesgo se mide en función de la vida de una persona, ¿no? Del peligro de esa persona. Entonces acá, bueno, hay una serie de indicadores que tienen que ver con ellos, ¿no? Los sentimientos ambivalentes que tienen las mujeres mayores, que luego permiten una y otra vez el maltrato, pero además, una vez que logran tomar distancia, se reinicia un ciclo, porque la dificultad que tenemos también es que no tenemos suficientes dispositivos para el trabajo previo y posterior con la persona mayor. ¿Qué hace? Ustedes imagínense un contexto de denuncia social o institucional. ¿Quién acompaña después a esa mujer o a ese hombre mayor en un recorrido de cambio de la situación? Lo hace un equipo social, lo hace un abogado, ¿no? Esta es una dificultad. En la Ciudad de Buenos Aires está el programa Proteger, pero seguro que en todos los otros lugares no hay un dispositivo particular que tenga que ver con este acompañamiento interdisciplinario de cada caso, en cada comuna. Digo, esto lo tenemos acá, antes, durante y después ocurre. Y ahora también hay, para los que están más cerca y de paso informo, también hay un centro de PAMI que queda en el barrio de San Telmo, que está trabajando ese tipo de situaciones, y también con la comunidad LGTB, que es otra cuestión también que tenemos en las personas mayores. Las relaciones emocionales interdependientes, las automedicaciones, ¿no? Todas estas situaciones de riesgo son muy pormenorizadas, porque lo que hice es ver si son siempre los mismos factores o si hay otros. La verdad es que cada vez que uno hace un corte y se pone a mirar qué es lo que pasó, por qué se potenció la violencia hacia esa persona mayor en esa familia, cada vez se encuentra más. Cada vez se encuentran más factores de riesgo potenciando las situaciones, ¿no? Como decía antes, no hubo un corte o un retroceso, sino que crece a pesar de la intervención. Lo que ustedes ven en televisión o en los medios es que esa persona tenía 2, 3, 5 denuncias, igual pasó. Es lo que estoy diciendo. La justicia opera de manera inmediata, o por lo menos de lo que yo puedo dar fe desde mi lugar de trabajo, que los últimos 14 años, entre 20 minutos y 48 horas hay medidas de protección. O sea, no hay una dificultad en tomar una medida de protección. Y entre 20 minutos y 48 horas están aceitados los mecanismos con la policía de la ciudad, etcétera, desde los juzgados, para que estas medidas se cumplan. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Sacamos al hijo de la casa, ¿dónde lo ponemos? Por ejemplo, no es obligación de un juzgado, etcétera, saber a dónde va a ir a vivir la persona que ejercía maltrato. Ahora, sacamos a un señor de 82 años de la casa, ¿a dónde va? Y estamos diciendo que tenemos entre 70 y 80 casos mensuales. Entonces, ¿qué hacemos con esos 70 o 80 casos mensuales de estas personas? Por eso la complejidad de la problemática, y por eso las intervenciones múltiples que tiene que haber, ¿verdad? Incluso la Ciudad de Buenos Aires tiene dispositivos de alojamiento para personas mayores, que es, creo que, el único lugar en el país donde hay este tipo de dispositivos. Bueno, después esto que les decía, ya es muy pormenorizado todo lo que tiene que ver con indicadores de riesgo de los hijos, ¿no? Que han sido maltratados en su historia personal, aunque no lo registren como tal, que hay consumo, que han sido excluidos de su familia, no terminaron en general la escolaridad secundaria, no tienen, digamos, trabajos estables, son subempleados o desempleados de manera recurrente. Hay alcoholismo, consumo de sustancias, mucho tiempo libre, falta de proyecto de vida, decir, bueno, a ver qué pensás de acá para adelante, qué es lo que vas a hacer, ¿no? Voy a hacer un poquito más adelante porque veo que pasa, ¿cuánto me quedan? 5 minutos. Tranquila, vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, siempre me gusta
gusta poner como un poquito el acento en lo que tiene que ver con la violencia psicológica, porque es la que menos se ve, y cuando se oye es a la que menos atención se le presta. Cuando uno ve los moretones en los brazos de las personas mayores, las quemaduras, el golpe en la cara, etc., es fácil reconocer la violencia, pero la violencia psicológica es mucho más sutil. Por supuesto que siempre tiene los estándares más altos, los porcentajes más altos. Primero, porque ninguna forma de violencia no es psicológica. El aparato psíquico y la subjetividad de todos los seres humanos registra todas las violencias como violencias psicológicas. Pero además hay un impacto más sutil que tiene que ver particularmente con esto, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero qué dice la gente cuando se tipifica como violencia psicológica? Que se tiene que ir de su propia casa, que no puede escuchar la música que le gusta, que no le dejan comer lo que quiere, o que lo obligan a comer lo que no quiere, hasta cuestiones que, insisto, no voy a hablar de las cuestiones más terribles, como impedirle ir al baño, o bueno, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con negarle a los nietos, cortarle los llamados telefónicos, levantarle la voz permanentemente, desearle la muerte, no solo amenazarla de muerte, desearle la muerte. Te odio, quiero que te mueras, ¿por qué no te morís? ¿No? El tipo de insultos que se utiliza hacia una persona mayor, trapito, Alzheimer, cenicienta, vieja de mierda, etc., ¿no? Son heridas emocionales recurrentes y permanentes, como decía antes, de manera diaria. ¿Cómo impacta en la autoestima de una persona mayor todos los días de su vida escuchar esto? O que se le impida entrar a su propia cocina, ¿no? O que se desprecie lo que hace, lo que dice. Esto es la violencia psicológica, el malestar cotidiano y permanente, la vergüenza social, porque muchas de las personas mayores vivieron toda su vida en los lugares donde viven. La vergüenza social de que los vecinos, que los conocen desde que los chicos eran chicos, escuchen cómo los tratan sus hijos, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se lo nombra? ¿Cómo se lo tipifica? Bueno, esto es interrumpirle el sueño, abrirle la puerta, molestarlo cuando se está bañando, un montón de cuestiones. Esto a nivel de las situaciones de maltrato y de riesgo en la familia y en la casa. Ahora, también hay un sistema general y sistemas institucionales particulares que legitiman y que invisibilizan estas formas de violencia, ¿no? El atravesamiento del viejismo en las instituciones, la asistencia o la priorización de las asistencias respecto de la edad, el obstáculo discursivo, ¿no? Cuando le hablamos desde salud, desde justicia, a la persona mayor sin que entienda la mitad de lo que decimos. Entonces, ¿cómo va a poder defender un derecho si ni siquiera entiende lo que le estamos diciendo, que le podemos facilitar? Y eso no se pasan los años y no se modifica. La legitimación de la dependencia, invitar a la otra persona que acompaña a la persona mayor a entrar a la entrevista de salud o a la entrevista jurídica, judicial, omitiendo la palabra de la persona mayor como si no pudiera decir de su propio dolor, o de su propia enfermedad, o de su propia dolencia, ¿no? Las revictimizaciones, las personas utilizan mucho esta palabra, la palabra revictimización. Que una persona cuente muchas veces lo que le pasa no es una revictimización. De hecho, cualquier persona puede poner una palabra reparadora en esa repetición. Lo que es una revictimización es que desde el lugar en que cada uno le toca operar, sea funcionario del Estado, sea funcionario privado o un profesional, reproduzca sobre esa persona un lugar de asimetría de poder. Eso es una revictimización. Yo voy a pedir ayuda, auxilio, respecto de mi dolor y de lo que me está pasando, y el otro reproduce un lugar de poder desde donde no hay ninguna forma en que el otro pueda asir ninguna ayuda ni protección, ¿no? Esa es la revictimización. Bueno, la dificultad del trabajo en redes, todo eso ya casi todos los que están escuchando lo conocen, a veces tenemos facilidad para
articular en un nivel más de gestión, a veces tenemos mucha más articulación en los niveles de base, entre compañeros, a veces podemos reunirnos y conocer los recursos y dar información a la gente, y en otras oportunidades no. Estos son tiempos diferentes y hay que adecuarse a cada tiempo y a cada momento, y siempre es un esfuerzo hacerlo, pero siempre lo sabemos, es mejor para el otro. Cuanta más dificultad haya de articulación y de unir las áreas, los proyectos, por supuesto que va a haber una repetición y una compulsión en la repetición de la violencia, porque la violencia, si no hay una terceridad que la corte, no se corta, se incrementa. La violencia sola no para, nunca. Nunca. Bien, ¿cómo gestionamos buenas prácticas frente a este diagnóstico, no? Hablamos todo el tiempo de la década del envejecimiento saludable, ¿no? De centrarse en la persona, de generar buenas prácticas. A partir de conocer esta ruta crítica que atraviesa una persona mayor por años y años, a partir de conocer esto de lo personal, de esta interacción que tiene con el otro, las características, tenemos que poder prevenirlo. Tenemos que poder prevenirlo, porque lo que dijimos al principio, es una problemática que se transmite de generación en generación. La gente que maltrata no está loca, porque si no sería muy fácil. Nombramos psicólogos, psiquiatras, le damos la pastilla y terminamos con la violencia. Sería sumamente fácil. Esta transmisión cultural que hacemos de un código de desconfianza, de maltrato, de asimetría de poder y de dependencia, tenemos que poder darle una vuelta diferente, cada uno desde el lugar que le toca intervenir y cada uno desde la responsabilidad que tiene respecto del tema. Tenemos políticas sociosanitarias que tienen que ser más activas, mucho más activas por lo que les decía antes. No hay forma de que alguien que atienda a una persona mayor de las 9 millones de prestaciones anuales que hay en la Ciudad de Buenos Aires no se entere de que le está pasando algo. Porque no hace falta un protocolo de 20 preguntas. Con decir sencillamente, ¿y por casa cómo andamos?, seguramente alguna respuesta en alguna oportunidad vamos a escuchar y vamos a poder intervenir. Y si no, si estamos en un nivel de alto riesgo, como estoy diciendo, en donde la gente está muriendo, como muere de otras enfermedades, está muriendo por violencia, tenemos que trabajar con una política de reducción de daños. Por ahí no la podemos eliminar del todo, pero sí la podemos reducir. Sí, podemos intentar que convivan de otra manera. Ya termino, Edgar, ¿eh? Ya veo que me mira como nervioso. Bueno, nada, a cuenta de esto, no quiero dejar de mencionar que las personas, los profesionales que trabajan en este tipo de problemáticas tienen que tener un cuidado particular, porque los seres humanos nos identificamos entre nosotros y reproducimos aquellas cuestiones con las que trabajamos. Necesitamos formación permanente, necesitamos supervisar, rotar en las tareas, reconocer que el que tenemos al lado también sabe, no somos siempre los dueños del saber, reconocer a los otros, intercambiar con otros equipos respecto de la problemática con la cual estamos trabajando, porque esto nos hace crecer y actualizarnos. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Primero, por lo que dije recién, la gente se está muriendo. Segundo, en todo caso, porque la violencia familiar tiene un costo para un país y para una región, y en todo caso, si está diciendo la Organización Mundial de la Salud que 1 de cada 6 personas está siendo maltratada, tenemos un costo en salud, en educación, en conflictos sociales, en retroceso cultural, en que no tenemos calidad de vida para nuestros mayores, y de paso cañazo, aprendamos a convencer a los gestores políticos de que esto se lleva mucha más plata de la que debería si pudiéramos trabajar más en prevención. En la República Argentina se gastan 319 millones de dólares anuales en los efectos en la salud de la violencia familiar. Investigación de la Corte con alguna universidad privada. Bueno, entonces para cerrar he dicho, ¿cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué características tienen? ¿De qué maltrato familiar hablamos? Y si tenemos o no que intervenir en estas situaciones. Insisto en que la reconstrucción de este pacto entre generaciones no es solo una decisión política, no es solo una decisión política. Todos nosotros tenemos obligación porque nos va a pasar a nosotros. Yo siempre digo, estoy pensando que estas personas de 35 o 40 años son los que me van a gobernar a mí dentro de 10 cuando yo sea una persona mayor. Entonces tengo que intervenir ya y rápido y empezar a sentir que por lo menos se detiene la cosa.
bueno, les agradezco mucho por haberme escuchado toda esta hora sin parar. Bueno, Sandri, la verdad que ha sido una clase magistral. Yo creo que todos los que estamos en este campo, en este espacio, infinidad de veces hemos escuchado sobre esta temática, quizás no con esta precisión, seguramente no con estos detalles pormenorizados de datos precisos, de números precisos y certeros, con lo cual seguramente también muchos de los que están escuchando han quedado exhaustos al saber y al tomar conocimiento de la implicancia, de la gravedad y de este fenómeno que nos atraviesa a todos, como se decía al inicio de la charla. En un momento vos hiciste mención a que el tenor de esta conferencia nos iba a llevar a todos a reflexionar. Y creo que en ese camino, Bueno, todos los ojalá, que están claro. escuchando, pero bueno, con reflexionar no sirve si no tenemos una mirada y un abordaje mucho más integral y mucho más interdisciplinario, y aquellos que tienen el poder de decisión se comprometen también, porque esto no es un problema, no es un fenómeno, no es un flagelo que nos convoca solamente, en este caso, por ejemplo, a vos que trabajás en el Poder Judicial. Y en ese marco, y en esta reflexión, surgen, además de las preguntas, este tipo de reflexión, ¿no? Yo te escuchaba atentamente y decía, bueno, ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿No? Tal Eh, cual. ¿Qué realmente es lo que interesa y lo que no interesa? ¿Qué realmente es lo que importa de lo que no importa? ¿Dónde está el relato y dónde está la realidad? ¿No? ¿Cuál es el comportamiento de las instituciones? Todas, todas las instituciones, donde la familia también está incorporada. Y todas esas instituciones, ¿con qué principios y con qué valores nos movemos? ¿Sí? ¿Y qué pasa con los decisores? ¿No? Y también qué pasa con las respuestas que nos dan esos decisores. ¿Se invierte en esto? Se invierte no solo desde lo económico. Entonces, bueno, ahora sí voy a dar espacio a las múltiples preguntas que han existido. Y una de las preguntas es si se invierte en el armado de equipos interdisciplinarios para un abordaje mucho más integral, y además de eso, si se hace un seguimiento. Si la pregunta va dirigida específicamente a mi lugar de trabajo, sí. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Oficina de Violencia Doméstica, en el año 2008 empezamos 56 profesionales, trabajadores sociales, médicos, abogados y psicólogos y psicólogas, y hoy somos más de 200. Cada 4 años hay un concurso abierto y público, y digamos, crece el staff profesional. Digo, no dije todo el mecanismo de la oficina porque tal vez se puede encontrar en la página y no nos alcanzaba el tiempo. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sé también que el programa Proteger tiene más de 20 años y ahora existe en casi todas las comunas la asistencia de las personas mayores, pero también trabajan en capacitación, etcétera. El Poder Judicial no es per se el elegido para la capacitación. No, el Poder Judicial tiene otra función, digamos, puede estar el Ejecutivo y otros. Pero la verdad es que lo último que decía es lo que me parece que también después Edgardo coincide, si realmente sabemos convencer a los decisores de que esta problemática es tan o más importante que cualquier otra, ¿no? Y cómo y cuándo se realiza la inversión. Por otro lado, lo que quiero decir es que el cambio generacional y cultural depende de todos, porque si no, respondemos a la oferta y demanda que no es lo más oportuno por los números que estamos dando. No es lo más oportuno, porque si no funcionaríamos como la pediatría o como cualquier otra problema. Las problemáticas sociales no se cambian con servicios específicos, porque si yo tengo 20 casos y nombro 20 psicólogos, 20 trabajadores sociales, 20 médicos, voy a tener 40 casos, porque es una problemática social y cultural. Cuando algo es social y cultural y tiene números tan grandes, lo que hacen falta son políticas integrales
En este momento tenemos la oportunidad única de tener un Ministerio de la Mujer. Es en esos lugares, en esos gabinetes, donde se debe discutir una política de reducción de violencia. ¿De qué manera? Con todos ellos, como se decide cualquier otra política. Cuando uno decide una política de trabajo, no piensa solamente en el trabajo, piensa en el trabajo, piensa en la economía, piensa en cómo va a impactar en las mujeres, en los varones. Entonces, cuando nosotros pensamos en una política de reducción de violencia, estamos pensando que en este país queremos vivir mejor, queremos vivir con mejor calidad de vida. Entonces, todos ellos, todo ese gabinete tiene que aportar a esto. No solamente es dinero para servicios asistenciales, es conciencia y es ideología de que queremos mejor calidad de vida. Porque si ustedes creen que la violencia familiar no se relaciona con la violencia en el fútbol, no se relaciona con la violencia social, ¿no? Es un error. Es un error. Porque esto se reproduce, esta hostilidad se proyecta donde puede. Por eso digo que la magnitud es social. Es social. Necesitamos más inversión en prevención. Y eso tiene que ver con la escuela, tiene que ver con la formación, tiene que ver con las ideas que transmitimos. Perfecto. La segunda pregunta, Sandra, es ¿cómo se hace para denunciar cuando una persona mayor está cursando un grado de dependencia que o funcionalmente o cognitivamente le impide hacer la denuncia por sus propios medios? ¿Puede un tercero realizarla? ¿Necesita Sí. autorización para eso? No necesita autorización. Cualquier persona, no solamente en la Oficina de Violencia Doméstica, por lo menos en la República Argentina existe la legislación de violencia familiar y de violencia de género. La nacional, y cada provincia tiene la suya. Cualquier persona puede presentarse en una comisaría, en un juzgado, en una defensoría y decir, es más, puede reservar su nombre. Es decir, yo no voy a decir mi nombre porque tengo miedo de ponerme en riesgo o tengo miedo de perder mi trabajo, si soy cuidador o soy médico, lo que sea. Entonces, yo no quiero que aparezca mi nombre. Entonces, como tercero, en calidad de tercero, puede ir y decir, la señora fulana de tal está siendo maltratada de esta forma y de esta otra por su familia. Tampoco necesita decir quién la está maltratando de la familia. Lo que está denunciando es una situación. Lo que está denunciando es una situación. También depende, claro, depende de la responsabilidad de cada uno respecto del otro y qué responsabilidad quiere asumir. Si van directamente a la justicia, después, como decía antes, el juez puede mandar a la casa de esa persona a alguien a tomarle la denuncia. Puede mandar un equipo social, puede averiguar con los vecinos. Hay como, cada juez decide su intervención en función de la protección y del cuidado, y de cómo utiliza la legislación. Legislación tenemos, no nos falta legislación. Además, por supuesto que está la convención. Además de toda la legislación que tenemos a nivel provincial, de la ciudad y nacional, tenemos la Convención Interamericana. Perfecto, Sandri. Bueno, justamente otra de las preguntas es si podrías informar cuál es la ley que habilita a denunciar a otras personas, cuál es el alcance, la injerencia de esa ley, y si solo es aplicable en Cava o es a nivel federal. No, la ley 26485 de protección a las mujeres, digamos, habilita para que un tercero denuncie una situación de otra persona, de cualquier edad, no solamente de personas mayores. En el caso de ser mujeres. En el caso de ser familia, digamos, bueno, habría que ver la legislación de cada lugar de la persona que pregunta, pero no necesitaría mencionar qué ley los ampara para ir a una comisaría a decir vengo a denunciar tal cosa o tal otra. No lo necesitarían, pero bueno, a veces uno necesita todas las herramientas o busca todas las herramientas posibles para poder decirlo. Siempre que se va a hacer una denuncia igualmente, si es un equipo profesional, o es un cuidador, un enfermero, siempre que uno va a denunciar tiene que tener una estrategia previa armada, porque la denuncia puede incrementar el riesgo de la persona mayor. No se puede denunciar por denunciar. Uno primero tiene que tener el cuidado, si es un cuidador, una cuidadora, una enfermera, un médico o un vecino, tener el cuidado de ver con quién puede hablar de esta situación para armar una estrategia previa a la denuncia. Porque puede ser que la persona que conviva
sea la que está maltratando, la persona que cuida sea la que está maltratando, y después esa persona queda desprotegida totalmente, por esto que decíamos antes. Si no tenemos mecanismos de seguimiento de las situaciones, ir a hacer una denuncia, después no estar más, no produce un cambio. Es más, puede incrementar el riesgo de esa persona. Perfecto, Santi. Me quedé pensando en algo, ¿no? En esto de tantas leyes que uno a diario escucha o ve, y de la convención misma. Nosotros tenemos la Convención 27360, que puntualmente habla de los derechos de las personas mayores, y en su artículo 3 habla de los principios generales. Me quedé pensando en lo siguiente, ¿no? Si vos crees que la justicia actúa en tiempo y forma, ¿no? Porque siempre nos queda esa percepción que la justicia, cuando llega tarde, ya no termina siendo justicia. Entonces, en función de eso, si vos crees que además se trabaja articuladamente, ¿no? No, la justicia puede, como decía antes, los medios reproducen, o nosotros también sabemos que en otros lugares se produce un corrimiento del tiempo, de las medidas de protección, o de que vaya la policía, o de que la justicia opere. El problema es, una vez más, la justicia opera. Hoy llega una persona y hace una denuncia, y dice, quiero que saquen a mi hijo de mi casa porque todas las noches me despierta, me pide plata todos los días para comprar droga, nunca quiere iniciar un tratamiento, nunca va a buscar trabajo, me trae gente que no conozco. Bueno, muy bien, esta situación es de riesgo para esta persona. Se pasa la denuncia, el informe al juzgado y el juez dice, bueno, que la policía lo saque al señor de la casa. Sacan al señor de la casa y la mujer mayor queda sola, sin ese hijo, ¿no? Ahora, se terminan los 30 días, los 60 días o los 90 días que estableció ese juez. ¿Y qué pasa? La justicia operó. La justicia después no tiene obligación de ir a buscar al señor esté donde esté. Si la señora no vuelve a decir, la señora mayor no vuelve a decir, no, él me molestó de nuevo, me maltrató de nuevo, no se extiende por sí misma esa medida cautelar. Alguien la tiene que impulsar, o la persona que está sufriendo violencia o un abogado. Entonces, por más que la justicia opere en tiempo y forma, como hoy decía, entre 20 minutos y 48 horas, salen todas las medidas en la ciudad. Son 50 casos por día, todas, sin excepción casi, el 99%. Pero el tema es qué pasa después. ¿Qué pasa después, ¿no? Con estas personas que son excluidas, o con estas personas que no se pueden acercar, o con este consumo que no se va a dar, porque el consumo mantenía estable a estos muchachos mientras la madre le daba plata y iba a comprar. ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Por qué fue tan alto el porcentaje de violencia ambiental, por ejemplo? Porque cuando la madre negaba la plata para ir a comprar la droga y estando en abstinencia, rompían toda la casa. Por eso el porcentaje más alto fue de violencia ambiental, ¿no? En esta abstinencia rompían todo lo demás. Entonces, tenemos una dificultad en la implementación, o tenemos una ausencia de dispositivos previos y posteriores a lo que es una intervención judicial, con todas las víctimas, no solamente con las personas mayores. Porque la ciudad es la ciudad, y es cierto que las personas que están en provincia muchas veces ponen, ¿no? Que Dios atiende en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene un cierto recurso, las provincias también tienen otro cierto recurso, pero también como ciudadanos podemos demandar lo que necesitamos. Sí, la percepción que muchas veces no se trabaja articuladamente, no se trabaja en red. Claro. Y bueno, eso es una gran falla que la sabemos, todos la sabemos. Pero bueno, las dos últimas preguntas, Sandri. La anteúltima, si puede ser que se naturalice la violencia porque han sido siempre maltratados y no pueden expresarlo por vergüenza o por lo que fuere, o porque quizás esa misma violencia se ejercida, como bien dijiste vos, por miembros de su familia, ¿no? Sí, así es. En la mayoría de los casos en donde uno se pregunta, pero ¿cómo esta persona pudo soportar todo este tiempo que la lastimara, que la dejara fuera de la casa, que le privara lo básico que necesitaba para vestirse, para comprar? Si uno le pregunta a esa persona por sus vínculos primarios, por su familia de origen, la población que tenemos en la ciudad y en las otras ciudades también son en muchas ocasiones de personas mayores que fueron migrantes, que vinieron a Buenos Aires, tanto desde el interior como desde de otros países
limítrofes y no limítrofes posguerra y que se establecieron acá. En esas historias hay abandonos de sus lugares de nacimiento, hay abandonos de las familias, en otro momento también se utilizaba institucionalizar a los hijos para poder venir a la ciudad a trabajar y después enviar el dinero. Digo, hay múltiples formas de maltrato familiar que están en las historias de las personas mayores que fueron naturalizadas durante su niñez y adolescencia, de manera tal que al llegar al matrimonio y sufrir otros malos tratos, no los podían diferenciar. No los podían diferenciar, porque ya venían de una historia de maltrato. En el 99% de los casos de violencia familiar hay historias de maltrato previa, porque hay identificaciones con estas situaciones. No es tampoco a cualquiera, digamos, que le ocurre, ¿no? Ahí sí, tenemos como un montón de cosas para hablar y un montón de alertas para decir, pero no, hoy nos va a faltar tiempo para esto. ¿No? Los vínculos están siendo mucho más lábiles, todo es mucho más vertiginoso. Antes existía el noviazgo. Ahora lo que estamos viendo es que las parejas prácticamente no tienen noviazgo. En 2 o 3 meses empiezan a convivir y digo, ¿por qué tiene relación con lo que estamos hablando? Porque el noviazgo era un proyecto para conocer al otro, saber quién era el otro, quiénes eran sus padres, quién era él, qué hacía, qué no hacía. Hoy por hoy no hay ninguna alerta de que esa persona va a maltratar, porque no hay conocimiento del otro. Hay 2 o 3 meses de salir y directamente convivencia, ¿no? Entonces, pensemos que la prevención para los futuros adultos mayores es intervenir en estas situaciones. Prevenir que a las personas, que a nosotros, dentro de 5 o 10 años nos pasen otra cosa, nuestra generación, es intervenir en lo que está pasando ahora. Perfecto, Sandri. Y la última pregunta, si respetamos los tiempos. Hay bastantes preguntas en este caso, que te lo voy a sintetizar en una, inherente y que compete a las residencias a larga estadía. ¿Qué es lo que pasa cuando se sufre un maltrato dentro de las residencias a larga estadía? De diversas índoles, y surgió también el tema de las sujeciones físicas, ¿no? Un tema controversial. Claro. Esta semana precisamente, no en una residencia, pero sí en un efector de salud, en un diario de Altagracia, Córdoba, un paciente encadenado, pero con cadena, tremendamente. Digo, bueno, claramente uno sabe, digamos, el director institucional, en este caso, claro ejemplo de abuso y maltrato, que está en conocimiento de eso. O sea, Sí, ¿qué opinás al sí, respecto? los pactos de silencio, ¿no? Institucionales que hay. Digo, de la misma manera que pasaba antes en las escuelas, en donde las maestras o los directores no denunciaban o no veían el maltrato o no querían ver el maltrato por no perder el trabajo, por no intervenir en el ámbito familiar, que era un ámbito privado, ¿no? Ocurre algo parecido en este nivel de institucionalización. Digo, ¿quién rompe el pacto de silencio? Por eso antes hablaba de que la violencia, si no hay una terceridad, no se corta, porque por omisión las personas que están trabajando en ese lugar también están maltratando, porque ven todos los días que esa persona está encadenada, o cualquier otra situación de maltrato que pudiera ocurrir en una residencia de larga estadía, ¿no? Qué sé yo, una persona no vidente, ponerle ropa de cualquier color, no sé, por ejemplo. Todos lo están viendo. El pacto de silencio también es una forma de maltrato, porque es omitir la calidad de vida del otro, omitir el reconocimiento del derecho del otro, ¿no? Pero digo, no se puede no intervenir, pero ¿cómo intervenir en esas situaciones? Yo creo que hay que buscar la externalidad. Creo que cuanto más cerrada es una institución, más potencial puede haber de que ocurran estas situaciones de asimetría con personas dependientes. Cuanta más dependencia, mayores posibilidades, digo. No digo que ocurran, digo que hay mayor posibilidad en la asimetría y en la dependencia. Sí, me quedé pensando que quizás en muchos de los ejemplos que se pueden poner en personas mayores que están institucionalizadas, hay un desmembramiento familiar, quizás ese adulto mayor está solo, y ¿cómo hace para denunciar? ¿Sí? Se termina dando quizás un silencio cómplice de todos los Claro, que trabajan dentro de la exacto. institución, y bueno, ¿qué hace esa persona, no? Está Sí, sola, así sin es. familia que lo visita. ¿A quién recurrir, no? En este caso. Sí.
Sí, en pocas oportunidades ocurren denuncias de situaciones que ocurren en residencias. En general es alguna sobrina o sobrino que tomó conocimiento de que fue internado contra su voluntad, o porque hace mucho tiempo que no lo ven, porque no se comunica, pero no es, como es Oficina de Violencia Doméstica, no es el lugar donde se denuncian malos tratos institucionales. Pero sí debería haber, como siempre decimos, un control digamos, por supuesto, estatal. Bueno, Tenemos Sandri, terribles ejemplos de situaciones, bueno, ¿no? En estos días también, mm, vuelvo a insistir con los ejemplos de niños, institucionalizaciones de niños que también están en condiciones de vulnerabilidad. ¿A quién le va a decir un chico que el director del hogar lo estaba abusando, por ejemplo? ¿No? Digo, cuanto más cerrada es una institución, más posibilidades hay de que estas cosas ocurran y no se develen. claramente, yo creo bueno, para ir cerrando ya, muy clara, muy concisa tu exposición, un tema que nos ha atravesado a todos, que ha puesto sobre el tapete una realidad. Creo que esto ha sido un baño de realidad. Insisto que un fenómeno, un eje que si bien uno lo conocía, no tanto en profundidad, ya con números, ya cuando uno empieza con números rígidos, con una realidad que indudablemente nos tiene que llevar a la sociedad a repensar, reflexionar y ver cómo hacemos para brindar respuesta, para concientizar al otro, ¿sí? En el seno íntimo, en las instituciones, y bueno, así que muy agradecido, en nombre del área académica de Orbador, te agradecemos de corazón. Eh, a los participantes que siempre nos acompañan constantemente en este tipo de conferencias, porque tratamos no solo de pensar y repensar de qué manera podemos mejorar esa calidad de vida de las personas mayores, sin olvidar, sin omitir que todos vamos a llegar a viejo, y bueno, de qué manera nos gustaría que nos traten, ¿no? Más en un mundo y en una realidad y en una tipología familiar que cada vez es más líquida, que necesitamos más reforzar el tema de valores, el tema de principios, y creo que juntos somos más, ¿no? Tenemos que dejar de mirar el propio ombligo y empezar a pensar no solo la gerontología, sino todos los ámbitos de qué manera el otro puede colaborar con uno, ¿sí? No dejar de mirar porque no me pasa a mí, directamente miro para otro lado. Entonces el compromiso y la responsabilidad es de todos. Así que Sandra, de todo corazón, mil No, gracias a Romy, ustedes por preocuparse por este tema. Gracias, gracias. y mil gracias a todos los que nos han acompañado y nos acompañan constantemente. Gracias, gracias por estar.